Egunon 21. El concierto económico es una antiguaya. Estoy seguro, amigo lector o lectora, que esta acusación, que estuvo en boga en relación con el concierto económico, sobre todo en la época en la que se estaba negociando su recuperación para Vizcaya y Guipúzcoa ya por los años 70 y 80 del siglo pasado, tal vez te sorprenderá. Y es que la palabreja se las trae, porque tiene un sentido peyorativo que puede resultar sorprendente en relación con esta institución que hoy, en cambio, me parece que es muy envidiada. Y no conozco muchas personas que envidien las antiguallas. ¿Tú conoces alguna? Pues mira, por dónde hay una persona enemiga declarada del concierto que sin embargo se le puede considerar amigo de las antiguallas. Se trata del ensayista y escritor Fernando Savater, que proclamaba este amor sin rebozo en un artículo proclamado el 23 de agosto de 2015, centrando su admiración en tres espectáculos concretos a los que identificaba con ese apelativo: ópera, toros y carreras de caballos. En relación con los mismos, por si te interesa la opinión de este personaje, señalaba que son espectáculos cuyo esplendor proviene de tiempos pasados que colisionan con el modelo actual de ofrecer diversión a las masas y padecen, por tanto, dificultades económicas para mantenerse. Además, cuentan con abundantes adversarios que, por unas u otras razones, prefieren verlos desaparecer de una vez por todas. Por cierto, esta última frase no te suena bastante a lo que venimos tocando en los capítulos a lo largo de esta parte octava. Y el señor Sabater continúa su digresión sobre las antiguallas, señalando lo siguiente, lo cual nos da, a quienes disfrutamos con ellos, cierto toque de supervivientes, de náufragos del siglo, que desde luego aumenta nuestro placer, por lo menos en el caso particular del señor Sabater. Y termina este párrafo antológico de esta forma. ¿Qué puede resultar más delicioso que gozar de lo que está amenazado por los gruñidos y eructos del volcán de la modernidad? De lo que brilla quizá por última vez sobre el abismo tenebroso de algo frágil y decadente que le convierte a uno en cómplice de los fantasmas del pasado. Pues de reflexión, lo que he visto en cierto modo identificado, pues efectivamente para mí también es delicioso lo de gozar de lo que está amenazado, es decir, del concierto económico. No me atrevo a señalar que lo que está por esos gruñidos y eructos del volcán de la modernidad, la que hace referente al articulista, pero ha estado a punto. Porque además señala que las dificultades por las que atraviesan estas antiguallas se deben a prejuicios ideológicos. Completamente de acuerdo, Albricias. Tras tan brillante introducción al mundo de las antiguallas, ha llegado el momento de ofrecerte argumentos para valorar este llamativo ataque. Para ello, voy a desarrollar a continuación los siguientes puntos. Primero, trataré de averiguar qué es eso de antigualla. Segundo, identificaré para ti el posible origen de tal descalificación referida al concierto. Tercero, recordaré que estamos ante una institución histórica que es algo muy distinto a una antigualla. Cuarto, quisiera dejar claro que el concierto vasco es un régimen vivo, moderno y bien fundamentado, y que está a la altura de los tiempos que nos está tocando vivir. Pues si te parece bien este enfoque, vamos a empezar a desarrollarlo. 21.1. ¿Qué es eso de antiguaya? Si buscamos el significado de esta palabra en el diccionario de la Real Académica Española, cuando se quiere utilizar despectivamente, significa mueble, traje, adorno o cosa semejante que ya no está de moda. Por lo tanto, los que califican o calificaron el concierto económico del País Vasco y por extensión, evidentemente, el convenio de Navarra, con esta palabra, lo que estaban haciendo era valorar con sumo desdén un sistema que ya no estaba de moda y por lo tanto no merecía la pena luchar por él para su recuperación o para su actualización. En otras palabras, apreciada lectora, apreciado lector, más que un ataque, que es lo que estamos veniendo trabajando para tratar de desmontar en los sucesivos capítulos que has leído hasta ahora, estamos ante una pura y simple descalificación, en una sorprendente demostración de desprecio ante la institución que, situándonos en 2015, nada menos que dura los últimos 137 años y viene regulando las relaciones de orden tributario entre el País Vasco y el Estado. La falta de visión de las personas y personajes que emplearon o emplean este calificativo puede referirse al sistema concertado, no puede ser más clamorosa y evidente, ¿no crees?
21.2. El posible origen de la descalificación. No resulta muy difícil rastrear el origen de esta descalificación. El primer término proviene básicamente de vascos que con su derecho consideran que Euskadi no debería tener un régimen tributario apoyado en el concierto económico, porque lo consideraban una rémora del pasado sobre la cual hay que pasar página lo antes posible. Y por ello se preguntaban y preguntan: ¿qué es eso de los fueros? ¿Para qué queremos derechos históricos? Y tras ello proclaman: todo eso son memeces del siglo XXI. Por si sus ideas no estuvieran claras, añaden: hay que mirar adelante, no mirar hacia atrás, no diferenciarnos de los demás y ser solidarios. Por lo tanto, fuera antiguallas. Una segunda fuente de descalificación viene de determinada izquierda, cuya visión dogmática sobre este tipo de cuestiones le permite situar el tema del concierto como una antigualla, en este caso capitalista. Y finalmente hay una tercera fuente de la que fluye este tipo de descalificaciones y quizás sea la más conocida. Es la que tiene su origen en la línea argumental que siguieron determinados políticos en el proceso de elaboración del Estatuto de Sau y posteriormente en la negociación de la Constitución y del propio concierto económico. Desafortunadamente, los más señalados fueron de origen catalán. En esta línea, Iñaki Anasagasti, un conocidísimo político vasco que fue diputado en el Congreso desde 1986 hasta 2004, el portavoz del grupo parlamentario vasco en Madrid, y con posterioridad al senador, se ha pronunciado numerosas veces en libros y artículos poniendo esta expresión en boca de políticos catalanes muy destacados, singularmente en la de que fue secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña y uno de los llamados padres de la Constitución española, Miquel Roca i Junjant. Te participo que, por lo que he podido deducir de los escritos del señor Anasagasti, este destacado político y renombrado jurista catalán, al que Pedro Luis Uriarte conoce personalmente y con el que tiene una buena relación, no le inspira demasiada simpatía, como muestra, así lo definía en su blog el 11 de febrero de 2010. Magnífico parlamentario, pésimo político en las distancias cortas. Un hombre tan extraño en Madrid como nosotros, pero no por su política, sino porque, más que un ser humano, parecía una nevera. Esta dura crítica personal, entiendo que no limita lo que vas a leer a continuación. Cuenta Anasagasti que el segundo Alderdiguna, día del partido, celebrado en Olarizu, Araba, el último domingo de septiembre de 1979, quizás a Miquel Roca no le gustara demasiado la alusión que hizo Azayus al concierto económico, ya que argumentaba que nada había más odioso que la recaudación y que esta competencia se la quedaran en Madrid, pidiéndonos que no reivindicáramos antiguallas. Comenta en este mismo escrito el senador Anasagasti que a Arzayus calificó como mentira los argumentos de Madrid con estas palabras: si tal como dicen se trata de una antigualla, no les importará nada devolvérnoslo, ya que fue Franco, en junio de 1937, quien declaró a Guipúzcoa y a Vizcaya como provincias traidoras, y nos los quitaron. Nos están echando encima a la opinión pública, calificando estos conciertos como privilegios, y nosotros decimos: no son privilegios, son derechos. Asimismo, el abogado Michel Unzueta, que era elegido senador por Vizcaya, representando al Partido Nacionalista Vasco en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, declaraba en una entrevista publicada por el diario Deia el 11 de octubre de 2012 que en 1978, en una comida del PNV con, entre otros, los catalanes Roca y Pujol, les pedimos que solicitaran un instrumento similar al concierto económico, porque pensábamos que vascos y catalanes juntos harían más fuerza ante Madrid. No quisieron, porque lo consideraban una antigualla histórica y porque no les hacía ninguna gracia ejercer de recaudadores de impuestos. Sin embargo, la visión que nos llega desde Cataluña es totalmente distinta, pues como recuerda Fernando Miclarena, en un post publicado en su blog,
el 25 de septiembre de 2012 que el propio Jordi Pujol, en un artículo publicado el 5 de noviembre de 2011, recordaba que su partido, Convergencia Democrática de Cataluña, planteó en el proceso de negociación del Estatuto de Sau una fórmula próxima al concierto vasco y al convenio de Navarra, mediante la cual la Generalitat se ocuparía de la recaudación y gestión de los tributos recaudados en Cataluña. A pesar de contar con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, la propuesta no prosperó por el voto contrario del PSC, del PSUC, de UCD y de Entesa. Como apunta Fernando Mequil-Arena, habrían avalado desde la propia Cataluña las advertencias que se hacían desde el gobierno central a los políticos nacionalistas catalanes que de ninguna manera conseguirían fórmulas excepcionales de financiación similares a las vasco-navarras. La misma línea, la obra de Jordi Pujol, Tiempo de construir, Memorias 1980-1993, el que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña desde 1980 a 2003 y destacado político catalán, luego caído en desgracia por las feas circunstancias personales y familiares que tal vez conozcas, dice textualmente en una relación con este tema lo siguiente: durante la negociación del estatuto en el año 1979, Lluch, se refiere a Ernest Lluch, un destacado político catalán del PSC, catedrático de Economía y ministro de Sanidad y Consumo en aquel gobierno de Felipe González, que fue vil y cobardemente asesinado por ETA el 21 de noviembre del año 2000, insistió en que Cataluña no reclamase un sistema de financiación similar al del concierto vasco, ni nada que se le pareciera. Al contrario, lo que en nombre de CDC habían defendido primero Masia Alavedra y más tarde Ramón Díaz Fargas. No sé si se hizo siguiendo consignas del PSOE porque creía sinceramente que la aspiración era inalcanzable o porque estaba influido por algunos de los tics de la modernidad progresista y consideraba como una especie de antiguaya el concierto que los vascos reclamaban y finalmente consiguieron. Por lo tanto, Jordi Pujol traslada este calificativo de antiguaya a los partidos de izquierda catalanes. ¿Con qué versión te quedas, amigo lector, estimada lectora? Yo tengo las cosas claras. Independientemente de las personas, es obvio que ese run-run estuvo instalado en ambientes políticos catalanes y también en otros situados en la capital de España, muy en especial en aquellos momentos de la transición española en los que estaba en juego la recuperación de los conciertos que el general Franco había arrebatado a Vizcaya y a Guipúzcoa y a la actualización del de Araba. ¿Para qué luchar por una antiguaya? Por algo pasado de moda. Eso me lo decía personas relevantes. No merece la pena decir nombres porque no es cuestión, ha pasado ya el tiempo. Cuando se ocupó de las cuestiones Pedro Luis Uriarte Santamaría como consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco de 1980 a 1984. 21.3, una institución histórica. Sea cual sea el foco de esta descalificación, lo primero que tendría que afirmar para tratar de dejar las cosas bien claras es que obviamente no considero al concierto una antiguaya, sino una institución de rancia abolengo, no, antigua. Sí, si volvemos otra vez al diccionario de la Real Académica Española, nos encontraremos con una definición de antiguo, la primera acepción, que esta palabra cuadra muy bien con la de una de las características que define al concierto económico, porque se denomina antiguo a algo que existe desde hace mucho tiempo. Como sabes, muy bien, el concierto económico surge hace bastante, más de un siglo, y está vigente desde entonces. Tuvo su antecedente histórico en los fueros vascos y su expresión jurídica en el primer concierto que se aprobó el 28 de febrero de 1978, después de la supresión de los mismos definitivamente por la ley del 25 de octubre de 1876 tras la derrota en la guerra carlista y ocupación militar del País Vasco. Por lo tanto, una institución antigua no tiene por qué ser una antiguaya, porque al estar vigente, ya habiéndola hecho ininterrumpidamente durante 137 años, sigue estando de moda por recordar la expresión contenida en la definición del DRAE que te he ofrecido en uno de los epígrafes anteriores. Como hecho anecdótico, solo unos pocos días después de que el señor Sabater escribiera el artículo antes citado, todavía emocionado después de haber disfrutado con la ópera de Puccini,
El autor de esta otra se deleitó en la misma sala del auditorio del Cursal de Donostia San Sebastián con una fantástica actuación de la Orquesta Filarmónica de Oslo que acompañó Vilde Frank en la interpretación del concierto para violín en re mayor opus 77 compuesto por Johannes Brahms. ¿Por qué te cuento todo esto? Para preguntarte de nuevo si conoces a alguna persona que considere a una pieza tan deslumbrante como esta una antiguaya, ¿no, verdad? Pues fue creada por este compositor en 1878, el mismo año en el que nació el Concierto Económico 21.4, una institución viva. Y te voy a poner un ejemplo de derecho constitucional que resulta muy ilustrativo. No sé si sabes que la constitución más antigua del mundo es la de los Estados Unidos de América, que fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787. Es decir, 91 años antes de la aprobación del primer concierto económico en 1878. Por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania. Luego ratificada por el pueblo americano en convenciones de cada estado, con el nombre We the People, nosotros, el pueblo. La Constitución estadounidense, con sus conocidas 27 enmiendas, desde la primera promulgada el 15 de diciembre de 1791 a la 27ª del 7 de mayo de 1992, ha ido experimentando distintas adaptaciones en el tiempo. Por lo tanto, se trata de una norma fundamental que es antigua, pero que no es una antiguaya, sino una institución viva que regula hoy, en los términos del año 2015, la vida política, económica y social del país que en estos momentos, y desde hace casi un siglo, es el líder del mundo. Pues bien, desde su nacimiento en 1878, el concierto económico, a pesar de quiero dejar claro que su estatus formal no es comparable, ha tenido una evolución parecida que la de la Constitución de los Estados Unidos de América. Es un texto antiguo que no se ha convertido en una antiguaya porque ha sabido adaptarse a las realidades por las que ha discurrido su devenir histórico. Por ello, en todos momentos, es un texto legal plenamente vigente, reconocido en la última etapa por la Constitución española, y hemos de hecho repetidas veces lo ampara y respeta, y que ha demostrado además una singular capacidad de adaptación a todo este tipo de escenarios, situaciones económicas y sociales y crisis sucesivas. El concierto económico es, por lo tanto, antiguo, pero no ha pasado de moda. Y no ha pasado de moda porque, como señaló muy bien Jaime García Lloveros, una voz autorizada, pues como sabes, fue presidente por la parte estatal de la Comisión Negociadora del Concierto Económico en 1981, la presentación del acuerdo al Congreso de los Diputados del 9 de abril de dicho año. Hay que decir que la aprobación del concierto económico por esta Cámara no significa un intento de proyectar sobre la actual realidad española la sombra de una institución arcaica y desfasada, sino por el contrario, supone la revitalización en el ámbito geográfico de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa de una institución de profundidad enorme, histórica, que por otra parte se ha mantenido vigente desde sus comienzos hasta nuestros días. Compartimos plenamente el punto de vista del que fue copresidente de la comisión negociadora de aquel concierto económico. Estamos ante una institución de enorme profundidad histórica que de ningún modo puede considerarse ni arcaica ni desfasada. En ese mismo acto, Jaime García Lloveros señaló también muy acertadamente que lo que el estatuto ha pretendido no es resucitar una institución completamente muerta, sino extender un sistema del concierto vigente en Álava a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, que debido a las circunstancias bélicas se habían visto privadas temporalmente del mismo, a la vez que se actualiza la institución a las exigencias de la Constitución y a las de una hacienda moderna que está experimentando importantes reformas. Creo de nuevo, no pueden ser más acertadas las palabras de Jaime García Lloveros. En otras palabras, el desafío al que nos tuvimos que enfrentar los negociadores de la Administración Central de las instituciones vascas, la firma Pedro Uriarte, en 1980 y 1981, no fue el que se planteó en la isla Nublar, si hacemos caso al argumento de las películas de la saga Parque Jurásico, la cuarta de las cuales fue estrenada el 11 de julio del 2015. No se pretendía hacer renacer a especies de la era jurásica ya extinguidas, el temible Tyrannosaurus Rex o el voraz Mosasaurus, al que tanto les gustan los tiburones o la
terrible variante del Indominus Rex que protagonizaron esta última película, sino algo mucho más sencillo. No necesito milagros de ingeniería genética, aunque sí una gran habilidad política, capacidad de negociación, resistencia y paciencia, sino hacer una especie de lifting para actualizar una institución que todavía seguía viva en cuanto había pasado más de 100 años de su lejano nacimiento. Pues bien, a pesar de todas estas manifestaciones, todavía en 1991, con motivo de la celebración en la Julianía del 10º aniversario del concierto de 1981, el lehendakari José Antonio Ardanza Carro se vio obligado a resaltar en su intervención que el concierto no es ninguna antigualla histórica. Ardanza, el concierto económico no es ninguna antigualla histórica. El consejero de Hacienda acusó al gobierno central de desnaturalizar su contenido. Reproducción de la página del número 7 del Diario Vasco, 20 de diciembre del año 1991. Y bueno, pues 21.5. Una institución moderna bien fundamentada. Aunque el concierto, entendido como institución, pudiera ser una antigualla para los que lo confunden este término con antiguo, lo que tiene que quedar absolutamente claro es que la ley de concierto económico que se aprobó en el año 1981 y por supuesto la aprobada en 2002, de antigualla no tiene nada de nada. 21.5.1. Un concierto moderno y bien armado. Y no lo digo yo, que soy, no, dice Pedro Luis Uriarte, uno de los padres de aquella ley, sino que calificar como tal a un texto por el que en su día se acordó, integrado por 56 artículos, 5 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, la verdad es que resulta realmente exagerado y desde luego malintencionado. Como sabes muy bien, tienes un bonito facsímil del acta de aprobación de aquel innovador concierto al final de la parte cuarta de esta obra. Todo lo acordado en 1980 estaba contenido en un proyecto de ley que iba acompañando y ahora se copian textualmente las explicaciones que se dio ante el Pleno del Congreso de los Diputados por el propio ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, en la sesión en la que se aprobó el concierto económico en 9 de abril de 1981, de una voluminosa memoria de 200 folios, caso insólito en los proyectos y desde luego absolutamente desconocido en las proposiciones de ley y en las proposiciones no de ley, donde está explicado con todo, con bastante amplitud. No deja de ser un sarcasmo, por tanto, hablar de antigualla a una pieza legislativa así. Supongo que si alguno de los descalificadores del concierto conociera aquel voluminoso proyecto de ley, se quedaría estupefacto, siempre que actuara de buena fe. Pero déjame, por favor, que te cuente algo más, porque en esta misma línea quiero recoger las manifestaciones que realizó en aquel importante acto el representante del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, germen de la futura Alianza Popular, y posteriormente actual Partido Popular, que se abstuvo en la votación del concierto económico. Su portavoz, don Antonio Carro Martínez, señaló que realmente, y nos duelen prendas, debemos reconocer que este texto es un texto pleno de sabiduría y nos complacemos en reconocer que es una verdadera obra de arte. Señor ministro de Hacienda, que acredita la inteligencia y buen sentido de cuantos han intervenido en su preparación. Por lo tanto, te debe quedar absolutamente claro que el concierto económico, en su redacción de 1981, no es ninguna antigualla, sino un texto moderno, una verdadera obra de arte y además pleno de sabiduría, como certificaba una persona de gran cualificación jurídica como el señor Carro Martínez, como acreditaban los títulos que poseía: doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, profesor en Derecho Político en la Universidad de Madrid y letrado del Consejo de Estado. Si a ello añades que la valoración proveniente de un político de gran altura y de una trayectoria tan alejada de lo vasco, pues fue ministro de la presidencia en el gobierno franquista de Carlos Arias Navarro y vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1989, te quedará clara la calidad del producto que se estaban valorando por un baramento de la oposición, que no era precisamente un fan del concierto, sino todo lo contrario. Lo demuestra el hecho de que en el debate de aquel proyecto de ley mostrase su profunda preocupación ante la trascendencia e importancia que para el País Vasco y para toda la nación española tiene el concierto económico que hoy nos ocupa.
Por ello, él y los integrantes de su grupo parlamentario fueron de los pocos diputados que no aprobaron el concierto de 1981. Todo lo anterior te puede permitir valorar que estábamos ante un texto legal de singular calado y altura jurídica. Es uno de los que intervinieron en la negociación, Pedro Luis Uriarte Santamarina. Quiere agradecer a la hora de estas líneas, en nombre suyo y de los integrantes de la Comisión Jurídica, los piropos que se dedicaron al concierto en aquella circunstancia por aquel jurista y político español. 21.5.2. Un concierto que ha seguido mejorando. Pero a lo mejor puedes pensar que aunque el concierto de 1981 mereciera tales alabanzas, el de 2002, que lo sustituyó, podía ser un texto de menor calado. Nada de eso, porque el mismo, además de ser más extenso, contaba con 67 artículos, 6 disposiciones adicionales, 13 disposiciones transitorias y una disposición final. Era aún más complejo. Por si no te lo crees, te transcribo a continuación uno de los artículos de aquel concierto elegido para ti, el 9, sobre retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos de capital mobiliario. Atención, si haces un acto de fe y me has creído cuando te he dicho que el concierto de 2002 era complejo, puedes saltarte la lectura de la cursiva que viene a continuación, para que veas que soy bueno. Pero vamos, dice así el artículo. 1. Las retenciones a ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario se exigirán conforme a su respectiva normativa por la Administración del Estado o por la Diputación Foral competente de acuerdo con las siguientes normas. Primero, se exigirá a la Diputación Foral competente por razón del territorio las correspondientes a rendimientos obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad, así como los intereses y demás contraprestaciones de obligaciones y títulos similares cuando tales rendimientos sean satisfechos por entidades que tributen exclusivamente por el impuesto sobre sociedades en el País Vasco, tratándose de sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades exigible por el Estado y las diputaciones forales del País Vasco. La retención corresponderá a ambas administraciones en proporción al volumen de operaciones efectuado en cada territorio. A estos efectos aplicará la proporción determinada en la última declaración liquidación efectuada por el impuesto sobre sociedades. Estas retenciones se exigirán conforme a la normativa foral o común según que la entidad pagadora le resulte de aplicación la normativa foral o común sobre el impuesto de sociedades, y la inspección se realizará por los organismos de la administración que corresponda por aplicación de este mismo criterio. No obstante, lo anterior, las normas relativas al lugar y forma y plazo de presentación de las correspondientes declaraciones liquidaciones serán las establecidas por la administración competente para su exacción. B. Intereses y demás contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por una comunidad autónoma, diputaciones forales, ayuntamientos y demás entes de la administración territorial e institucional del País Vasco, cualquiera que sea el lugar en el que se hagan efectivas, los que correspondan a emisiones realizadas por el Estado, otras comunidades autónomas, corporaciones de territorio común y demás entes de sus administraciones territoriales e institucionales, aun cuando se satisfagan en territorio vasco, serán exigidas por el Estado. C. Los intereses y demás contraprestaciones de operaciones pasivas de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y entidades equiparadas a las mismas, así como de las efectuadas en cualquier otro establecimiento de crédito o institución financiera, cuando el perceptor del rendimiento tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. D. Los rendimientos derivados de operaciones de capitalización o de contratos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario de los mismos o el tomador del seguro, en caso de rescate, tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco. Las rentas las rentas vitalicias y otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales cuando el beneficiario de las mismas tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco, cuando se traten de personas cuyo derecho hubiese sido generado por persona distinta del perceptor y el pagador sea la administración del Estado, la retención será exigida por esta. F. Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el autor, y en todo caso los de la propiedad intelectual y de prestación de asistencia técnica cuando la persona o entidad que los satisfaga se haya domiciliada fiscalmente en el País Vasco. G. Los procedentes de arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas análogos cuando estén situados en territorio vasco. Segunda,
cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, será competente para exigir la retención a la administración del territorio donde radique los bienes objeto de la garantía. Cuando los bienes hipotecados estuvieran situados en territorio común y vasco, corresponderá a ambas administraciones exigir la retención, a cuyo fin se prorratearán los intereses proporcionalmente al valor de los bienes objeto de hipoteca, salvo en el supuesto de que hubiese especial asignación de garantía, en cuyo caso esta cifra será la que sirva de base para el prorrateo. Tercera, cuando se trate de intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la retención se exigirá por la administración del territorio donde la garantía se inscriba. Cuarta, cuando se trate de intereses de préstamos simples que el precio aplazado en la compraventa y otros rendimientos derivados de la colocación de capitales, las retenciones se exigirán por la administración del territorio donde se halle situado el establecimiento o tenga su residencia habitual o domicilio fiscal la entidad o persona obligada a retener. 2. En la extracción de las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere este artículo, las diputaciones forales aplicarán idénticos tipos a los del territorio común. Después de leer este artículo, un pequeño ladrillo lleno de tecnicismos al que podíamos haber añadido algún otro aún más complejo, ¿de verdad crees que una persona de buena fe puede seguir calificando de antiguaya el actual concierto? Lo someto a tu inteligente criterio. 21.5.3. Un concierto que sigue vivo. La última prueba de que el régimen de concierto sigue muy vivo la tuvimos en el debate del proyecto de ley por el que se modificaba el concierto de 2002 para incorporar al mismo una serie de impuestos creados por el Estado en los años 2011 al 2013. Se sustanció todo ello en la ley 7/2014 del 21 de abril. En el debate de aquel proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la persona de Cristóbal Montoro, recordó que el concierto es una institución histórica que forma parte esencial de la propia naturaleza de la foralidad vasca. Pues bien, en el mismo se incorporaron al concierto nada menos que estos impuestos cuyo simple enunciado te puede hacer ver que estamos ante algo absolutamente moderno y puesto al día. Impuestos sobre actividades de juego, impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, impuestos sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Creo que después de leído lo anterior está claro que no estamos ante ninguna antiguaya, sino ante una institución viva. Sin embargo, en aquel mismo debate, el representante de UPyD, No Progreso y Democracia, que como sabes es un partido radicalmente contrario a la figura del concierto, señaló que se estaba ante algo que se creó precisamente para solucionar un problema político de aquella época y además un sistema que no tiene nada que ver con los valores democráticos, lo cual queda demostrado por el simple hecho de que no solamente fue producto de la restauración dirigida por Cánovas, sino que se mantuvo durante la dictadura de Primo de Rivera, se mantuvo durante la dictadura franquista y después se heredó por la democracia. ¿Qué es lo que heredó la democracia? Heredó un resto del naufragio del antiguo régimen. Ustedes están muy orgullosos de eso. Para nosotros nos preocupa. Pues bien, a estas duras manifestaciones del representante de PID, el señor Martínez Gorriarán, contestó humildemente el señor Barreda de los Ríos, en representación del Partido Popular, y al final de su intervención señaló que hay confusión en su intervención. Confunde usted lo antiguo con lo caduco y por tanto confunde lo vasco con lo nacionalista y acaba fundamentando la igualdad en pura y simple homogeneidad, es decir, confunde lo heterogéneo con lo desigual y lo diverso con desigual. Son tres errores, hijos de una sola y sólida confusión, la que les lleva a ustedes tan a menudo a confundir la democracia con la legitimidad de nuestras instituciones políticas o jurídicas en su propia posición política. 21.6. Una institución a la altura de los tiempos. Es obvio que a lo largo de su historia
concierto económico ha podido presentar en su desarrollo y amplia aplicación puntos oscuros, como señalaba muy bien en ese mismo debate de las Cortes Generales y diputado socialista Carlos Ochaga, posteriormente sería ministro de Hacienda entre 1985 y 1993. Ciertamente los conciertos económicos han tenido fallos y han tenido aspectos reaccionarios poco ejemplarizantes. Pero pudiendo ser esto tal vez verdad en el pasado, no veo en estos momentos en nuestro concierto ni un solo aspecto reaccionario y desde luego nada que sea poco ejemplarizante. Estamos, por supuesto, ante una institución que como toda obra humana es perfectible, pero que está a la altura de lo que se puede exigir a un texto legal en el año en el que nos encontramos, como creo habrás deducido de la lectura del artículo que me he pedido permitirte la transcripción. Por tanto, como lo que busco es desmontar esta absurda descalificación, ya sabes muy bien que las situaciones de esta naturaleza son muy difíciles de desarmar racionalmente. Si a mí alguna de las personas que no me quieren bien me calificara de antiguaya, la verdad es que no sé qué tipo de argumentos tendría para emplear para que me retirara el epíteto. Creo que no merece la pena continuar. Espero con las líneas anteriores te hayas tranquilizado, sobre todo reafirmado en la convicción, que en mi caso es profunda, de que estamos ante una institución histórica, pero plenamente vigente, y que espero que cuando cumpla la edad de 228 años, que en estos momentos tiene la Constitución estadounidense, siga tan lozana como hasta ahora. Y sin más, es que recasco, Aurorat, Betty Helpier.